Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre el COVID-19, Pacto Global sobre los Refugiados y el Desplazamiento Forzado en Centroamérica. 23 de septiembre se celebró el Día Internacional del Lenguaje de Señas, diálogo virtual, el uso de Internet en la propagación del extremismo violento. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre el COVID-19 junto a la directora Carissa Etienne. Desde el comienzo de la pandemia, los países en nuestra región han notificado más de 15 millones y medio de casos y alrededor de 530,000 muertes debidas a la COVID-19. Esta semana llegamos a otro hito lamentable cuando los Estados Unidos alcanzaron las 200,000 muertes. A medida que el virus sigue propagándose en otras partes del mundo, aquí en las Américas, Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina siguen ubicándose entre los 10 primeros países con el número más alto de casos de COVID-19 a nivel mundial. En las últimas semanas también hubo un número importante de acontecimientos en la búsqueda por una vacuna contra la COVID-19. Hoy prácticamente 200 vacunas experimentales están en curso y esperamos que al menos una o más de ellas sean eficaces, pero una vez más no hay garantía. Las primeras vacunas tal vez ofrezcan protección parcial o tal vez no funcionen para todos. Aún no sabemos qué vacuna será inocua y eficaz y cómo funcionará. Pero sí sabemos que si no nos preparamos ahora, perderemos la oportunidad de beneficiarnos rápidamente. La verdad es que los países no pueden esperar a tener todas las respuestas antes de comenzar a planificar y prepararse para el ofrecimiento de una vacuna contra la COVID. Entonces, las preparaciones para la vacunación contra la COVID-19 no serán fáciles, pero nuestra región tiene un legado sólido de programas de vacunación que nos ofrecen un impulso en esta planificación para el futuro. Dado que el tiempo es de fundamental importancia, debemos trabajar juntos y por eso es que creemos que el mecanismo COVAX, al que convocaron Gavi, CEP y la OMS, permitirá a los países en nuestra región contar con la mejor oportunidad para acelerar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y reducir la incidencia de la pandemia en la vida de las personas y también en nuestras economías. El mecanismo COVAX ofrece acceso a toda una canasta de 15 vacunas posibles. España y El Salvador coorganizaron el evento El Pacto Global sobre Refugiados y el Desplazamiento Forzado en Centroamérica, Cooperación Regional y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones como solución, en el que participó Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados. Mientras el mundo lucha por contener la pandemia del COVID-19, vemos con preocupación cómo se agravan las causas estructurales que generan el desplazamiento forzado en Centroamérica. Las graves consecuencias económicas, sociales y fiscales, inclusive de las remesas, a las que se enfrentan los países de la región, limitan de manera muy severa sus capacidades de garantizar una respuesta inclusiva a las necesidades de los desplazados. Y en este contexto observamos una mayor desigualdad y inseguridad en una región que ya sufría de altos niveles de exclusión, criminalidad y violencia. Asimismo, los servicios de protección social se enfrentan a grandes dificultades
para atender las crecientes necesidades básicas de personas vulnerables. A esta situación se suma naturalmente la paralización de la economía informal, de la cual obtienen sus ingresos la mayor parte de las personas forzadamente desplazadas, como en todo el mundo. La realidad es que a menos que se pueda organizar un apoyo a gran escala para estabilizar las economías y fortalecer las instituciones, más personas se sumarán a casi 900,000 centroamericanos que ya se han visto forzados a huir en los últimos años. Centroamérica necesita, como sabemos, ahora más que nunca, el apoyo de la comunidad internacional, a través de un trabajo coordinado e integral que aborde tanto la agenda humanitaria como la de desarrollo. Me gustaría destacar que la plataforma de apoyo al MIRPS, liderada por España, es una expresión concreta de solidaridad y corresponsabilidad que plantea el Pacto Mundial sobre los Refugiados. La solidaridad y corresponsabilidad que plantea el Pacto Mundial son más necesarias que nunca en este periodo de crisis global. La unidad de acciones es el único camino posible para alumbrar un sistema más eficiente que refuerce los 3 pilares de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos. Con relación a la paz y seguridad, se requiere una acción coordinada para evitar que las causas subyacentes del desplazamiento no se vean aún más agravadas a raíz de la crisis socioeconómica que afecta la región. Aprovechándose de la situación causada por la pandemia, las pandillas, maras y otros grupos armados se han beneficiado de las medidas de cuarentena y otras restricciones para expandir sus actividades criminales. A pesar de los esfuerzos de los países para paliar esta situación, hay un riesgo inherente para la estabilidad y seguridad no solo de los países afectados, sino también de toda la región. Es, por lo tanto, fundamental apoyar a estos países, y una forma de hacerlo es sumarse a los esfuerzos de la plataforma de apoyo al MIRPS para abordar y mitigar el desplazamiento forzado, ampliando esfuerzos para consolidar la paz y seguridad regional. El 23 de septiembre se celebró el Día Internacional del Lenguaje de Señas. El Departamento de Inclusión Social de la OEA compartió en este día la guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, traducida al lenguaje de señas por la Fundación chilena Nel Isabel. Tema: emergencia del coronavirus COVID-19. Respaldo jurídico. Tú te preguntas qué es, te voy a explicar y mostrar pruebas del respaldo jurídico. 1. Derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, sin ningún tipo de discriminación. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aparece en el artículo 25 sobre salud. Por ejemplo, una persona sorda no sabe si tiene coronavirus. ¿Cómo sabe si tiene o no? Va al hospital, solicita que lo puedan examinar y que le informen si tiene o no coronavirus. Es su derecho a recibir información sobre el coronavirus. 2. Derecho a la prevención, acceso y atención en salud para las personas con discapacidad sin discriminaciones. En la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. También en el Programa de Acción de la década de las Américas
por los Derechos y Dignidad de las Personas con Discapacidad de la OEA. Por ejemplo, ahí dice, debe informar todo sobre el coronavirus, entregar información completa del antes, durante y después, información permanente para las personas con discapacidad. 3. El Estado debe garantizar la gestión integral de las necesidades de personas con discapacidad ante una emergencia, protegiendo siempre su autonomía. En el Programa de Acción de la Década de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad de la OEA. Por ejemplo, ¿cómo el Estado es responsable de informar? El Estado debe siempre informar el proceso que ocurre con el coronavirus, desde lo que ocurre ahora en el proceso hasta que finalice. 4. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En el Programa de Acción de la Década de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad de la OEA. Por ejemplo, es importante nuestro derecho a informarnos de todo, el proceso, el cuidado, la salud, cómo debemos combatir el coronavirus. Nosotros también tenemos derecho a recibir información continuamente de este proceso hasta que se acabe el coronavirus. El Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE de la OEA, realizó el diálogo virtual El uso de Internet en la propagación del extremismo violento, en el que participó la secretaria ejecutiva del comité, Alison August-Treppel, quien dijo que no hay lugar para el odio y la intolerancia en nuestro mundo y en nuestro hemisferio. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el extremismo violento y el terrorismo. Está claro que los terroristas, ya sea en línea o en cara a cara, han seguido aprovechándose del miedo y la ansiedad durante esta pandemia para compartir mensajes de odio. La prevención eficaz no se puede hacer de manera aislada, tiene que ser un esfuerzo coordinado de los gobiernos, la sociedad civil, la academia y el sector privado. La secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, Farah Dibo-Urrutia, expresó que para evaluar el fenómeno del extremismo violento hemos trazado dos grandes líneas. Primero, entender de mejor manera este fenómeno y sus manifestaciones alrededor del mundo. Y segundo, sensibilizar sobre la importancia del abordarlo teniendo en cuenta las características de nuestro hemisferio. Esperamos que esto nos permita la adopción de medidas efectivas para su prevención. El director del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, Jehangir Khan, felicitó al CICTE por los diálogos virtuales sobre la prevención del extremismo violento en colaboración con los gobiernos de México y Canadá. Los diálogos virtuales son un intercambio de ideas y resaltan la importancia de la cooperación regional en las Américas para desarrollar enfoques efectivos y colaborativos para la prevención del extremismo violento. Esto es particularmente relevante ahora y se ve agravado por los desafíos estratégicos y prácticos de la lucha contra el terrorismo que plantea la pandemia del COVID-19. La representante permanente de México ante la OEA, Luz Helena Baños, dijo que el gobierno mexicano ha trabajado en iniciativas multilaterales y regionales encaminadas a prevenir y combatir el extremismo violento. En este diálogo buscamos abordar el papel de Internet en la propagación de mensajes de odio y violencia que pueden traducirse en actos terroristas, así como las estrategias que se puedan implementar para prevenir que esto suceda. La directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maki Teramoto Sakamoto, expresó que es importante concientizar a las generaciones más jóvenes sobre la importancia de denunciar estos actos de odio que promueven el miedo hacia los inmigrantes. Es también fundamental garantizar que todos estos discursos de odio se denuncien ante las autoridades sin importar la raza, el estatus, la religión o la condición migratoria. Por último, el gerente de investigación del Centro de Canadá para la Participación Comunitaria y la Prevención de la Violencia, Brett Kubicek, comunicó que los esfuerzos, incluso los bien intencionados, pueden resultar perjudiciales para la prevención. La prevención, si no está bien diseñada, puede causar una estigmatización mayor de las comunidades y cuando hablamos de entornos en línea existe una preocupación adicional sobre la censura excesiva o sobre cómo los esfuerzos de moderación de contenido puedan afectar a comunidades minoritarias u otras comunidades que están en desventaja. Esto es algo que debe considerarse seriamente a realizar trabajos de prevención, dijo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.